Los medios estatales iraníes están diciendo al pueblo de Irán que el ayatolá ha sido asesinado. El mundo observó en silencio atónito cómo se exponía una de las estructuras de poder más secretas de la Tierra. Profundamente bajo las calles de Teherán yacían túneles y habitaciones construidos para sobrevivir a toda amenaza imaginable, excepto a la que finalmente los derribó. Están en gran parte sobre el suelo, que ha sido destruido durante la campaña de bombardeos más reciente. El líder más temido de Irán ha desaparecido. Su búnker oculto ha sido destruido. Y ahora la verdad sobre lo que había dentro finalmente está saliendo a la luz. Hoy vamos a echar un vistazo más de cerca al búnker oculto de Khamenei y lo que se encontró dentro. La muerte que sacudió al mundo. Nada de esa mañana se sintió inusual. 28 de febrero de 2026. Teherán se despertó como siempre. Las calles se llenaron lentamente. Las tiendas abrieron. Los niños se dirigieron a la escuela. Era Ramadán y la vida se movía con un ritmo tranquilo y constante. Nadie sabía que el día ya se estaba saliendo de control. Dentro de un complejo fuertemente custodiado, lejos del ruido, Ali Khamenei estaba en una reunión como lo había hecho miles de veces antes. Durante 36 años había sido intocable. Los líderes iban y venían, pero él permanecía. Las amenazas surgieron y luego desaparecieron. Sobrevivió a todas manteniéndose cuidadoso, pero no ese día. En los últimos meses se había escondido más que nunca. Su búnker estaba enterrado tan profundamente que incluso llegar allí tomaba tiempo. Fue construido para sobrevivir, construido para la guerra, construido para mantenerlo con vida, sin importar lo que sucediera arriba. Aún así, algo cambió. El día se sentía más seguro. Esa única creencia, pequeña y casi inofensiva, fue suficiente. El ataque no vino con una advertencia. Llegó de repente. 3 impactos separados, perfectamente sincronizados. Cada parte del complejo donde se habían reunido figuras clave fue golpeada simultáneamente. No hubo caos previo, no hubo oportunidad de reaccionar, solo un colapso repentino del control. En cuestión de horas, el silencio sobre su destino comenzó a resquebrajarse. Los informes se difundieron, las señales se alinearon. Entonces, la verdad comenzó a asentarse. Para cuando la noche tomó completamente Teherán, estaba claro. El hombre que había gobernado durante décadas se había ido. El daño no se detuvo con él. Las personas más cercanas a él también desaparecieron. Comandantes superiores, tomadores de decisiones, los que mantenían el sistema unido tras bambalinas. En una mañana, la estructura en la cima simplemente desapareció. Pero incluso eso no era toda la historia, porque debajo del concreto roto, más profundo de lo que a cualquiera se le había permitido llegar, algo permanecía sellado. Un espacio oculto no tocado por la explosión. Un búnker que había permanecido fuera de la vista durante años. Y ahora, con todo lo que había encima desaparecido, no quedaba nada para mantenerlo cerrado. La inteligencia detrás de la misión. Algunas personas piensan que esconderse es suficiente. No lo es. Ali Khamenei construyó su seguridad alrededor del secreto. Vendas en los ojos, túneles subterráneos, rutas que nadie podía recordar. Parecía hermético, pero el problema no eran las personas a su alrededor. El verdadero problema era todo lo que sucedía por encima de él, porque no se trataba de quién podía ver el búnker, se trataba de quién podía entenderlo. Mucho antes de que sucediera algo, los equipos de inteligencia ya estaban estudiando los patrones alrededor de su complejo, no de una manera dramática. Lentamente, en silencio, observando cómo se movían las cosas, cuándo se movían y qué cambiaba con el tiempo. 2 unidades desempeñaron un papel importante en ese proceso. Unidad 8200 y Unidad 9900. No asaltaron edificios ni persiguieron objetivos. Prestaron atención. La Unidad 8200 se centró en señales, comunicaciones, dispositivos y actividad digital. Incluso cuando los sistemas están bloqueados, todavía dejan rastros, pequeños, pero suficientes. Con el tiempo, esos rastros comienzan a formar un patrón, y los patrones son difíciles de ocultar. La Unidad 9900 trabajó con imágenes visuales, imágenes satelitales y cambios estructurales. Pequeños cambios en el entorno que la mayoría de las personas ignorarían. Una entrada cubierta, una nueva capa de construcción, ligeras diferencias que sugerían algo debajo. Individualmente, nada de eso parecía mucho, pero juntos contaban una historia. Las entradas que estaban destinadas a desaparecer no se desvanecían por completo. Destacaban más con el tiempo. El movimiento alrededor de ciertas áreas se volvió predecible. Cuanto más esfuerzo se ponía en ocultar el búnker, más fácil era notar dónde algo no era normal. Y ahí es donde la ventaja cambió. Todo lo que estaba bajo tierra estaba diseñado para permanecer oculto, pero todo lo que estaba sobre la superficie seguía delatándolo. Para cuando ocurrió el ataque, no era una suposición, era el resultado. Un lugar que ya había sido estudiado, mapeado y comprendido pieza por pieza. Lo que parecía un secreto perfecto desde adentro, no se veía así desde afuera, y una vez que se abrió esa brecha, no se pudo cerrar. Operación Furia Épica, el ataque. Las calles de Teherán estaban vivas esa mañana. Los niños caminaban hacia la escuela, los oficinistas se apresuraban entre el tráfico, y las oraciones del Ramadán flotaban en el aire. No era una misión sigilosa en plena noche, era a plena luz del día, y ese era el objetivo.
Los jets israelíes atacaron el complejo de Ali Khamenei con precisión quirúrgica. Esto no fue un ataque al azar. El objetivo era el distrito gubernamental en el corazón de la ciudad, donde se agrupaban las oficinas de la presidencia y el aparato de seguridad nacional. Los tres lugares donde se reunían los líderes principales fueron atacados al mismo tiempo. El caos fue instantáneo. La potencia de fuego fue abrumadora. 30 bombas llovieron. Junto con los misiles balísticos lanzados desde el aire Blue Sparrow, las imágenes satelitales confirmaron lo que todos temían. El complejo fue devastado. Otros 2 sitios en Teherán fueron atacados al mismo tiempo, asegurando la operación y eliminando rutas de escape. Las bajas fueron catastróficas. 7 altos funcionarios de seguridad iraníes fueron asesinados: Mohammad Pakpour, Aziz Nasirzadeh, Ali Shamkhani, Mohammad Bagheri, Mohammad Shirazi, Majid Mousavi y varios altos funcionarios de inteligencia. Las evaluaciones de Estados Unidos sugirieron que de 5 a 10 líderes adicionales de alto rango murieron en la misma reunión. La cúpula de la Dirección Militar e Inteligencia de Irán había sido eliminada en un solo ataque. Al principio, Irán lo negó. Los funcionarios insistieron en que Khamenei estaba a salvo, resuelto y al mando, pero a medianoche, fuentes israelíes confirmaron lo impensable. Se había ido. La evidencia había llegado a las oficinas más altas. Al amanecer, los medios estatales iraníes no tuvieron más opción que anunciar lo que el mundo ya sabía: el líder supremo estaba muerto. En Washington, 3 palabras resumieron la respuesta: justicia para Irán. Los líderes señalaron que esto estaba lejos de terminar. Los ataques no fueron un final, fueron el movimiento de apertura en algo mucho más grande, un cambio dramático que se extendería por Teherán y más allá. Cada plan, cada búnker oculto, cada medida de seguridad había fallado en protegerlo de las consecuencias de la exposición a la luz del día. Y bajo los escombros, los secretos de su mundo subterráneo estaban a punto de salir a la luz. Irán en caos, una nación dividida. Irán se dividió en el momento en que llegó la noticia. En un rincón, el dolor llenó las calles. Los santuarios estaban abarrotados. Las lágrimas fluían y millones lloraban a un líder que habían visto como intocable. Khamenei no era solo un político aquí, era el pilar espiritual de la República Islámica. Su muerte no solo abrió un vacío en el poder, sino en la fe misma. Pero la reacción no fue uniforme. En todo el país, las ciudades estallaron en celebración. Sonaron bocinas, la gente bailó en las calles y las estatuas del líder supremo fueron derribadas. Desde Teherán hasta Karash, desde Shiraz hasta Kazvin, la alegría y el desafío se desbordaron. El aire estaba cargado de una mezcla de alivio, emoción e incredulidad. Sin embargo, el miedo persistía bajo la superficie. Años de brutal represión habían dejado una marca profunda. Apenas unas semanas antes, las fuerzas de seguridad habían aplastado protestas con fuerza letal y cualquiera que celebrara demasiado abiertamente corría el riesgo de pagar el precio. Incluso con Khamenei fuera, el régimen seguía armado, seguía vengativo y seguía listo para recordar a la gente lo que la desobediencia podía costar. A pesar del peligro, la gente encontró formas de celebrar. Las calles se llenaron silenciosamente al principio, luego con más audacia. La risa se mezclaba con la tensión. La música y el sonido de las bocinas rompían el miedo de la ciudad. En algunos barrios, los vítores eran cautelosos. En otros, la energía era cruda e indomable. Por primera vez en décadas, el dolor y la alegría coexistían en el mismo país, separados por armas, miedo y 36 años de vivir bajo un sistema que castigaba las emociones equivocadas. Una nación había perdido a su líder supremo, y sin embargo, la respuesta del pueblo era fracturada, impredecible y caótica. Esto era más que una reacción a una muerte. Era el primer vistazo de cómo podría ser un Irán sin líder, y la historia de las calles apenas comenzaba. ¿Qué viene después para Irán y el mundo? El hombre había desaparecido. El búnker era escombros, los túneles debajo del centro de Teherán, que se extendían kilómetros a 40 o 50 metros bajo tierra, enterrados bajo escuelas, hospitales y estacionamientos, fueron destruidos. Ali Khamenei, el arquitecto de décadas de paranoia, había desaparecido, pero el régimen no desapareció. El IRGC permaneció armado, organizado y fanático. Irán tomó represalias con ataques a bases estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Qatar. Misiles impactaron en Israel. El conflicto que comenzó el 28 de febrero estaba lejos de terminar. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica estaba tomando el control, listo para morir por su ideología. Nadie podía decir qué sucedería después. El régimen podría colapsar o podría endurecerse. No había un equivalente de una fuerza de oposición lista para tomar el poder. Los ataques militares por sí solos no podían producir un nuevo gobierno. El caos y la oportunidad estaban lado a lado, esperando el primer movimiento. Dentro de Irán, el panorama era igual de incierto. Años de represión, masacres y decadencia interna habían vaciado el Estado. El sistema había perdido legitimidad para millones, pero eso no provocó automáticamente una revolución. La gente necesitaba más que ira. Necesitaban un camino a seguir, un plan, una oportunidad para organizarse. El espíritu de resistencia estaba allí. La energía de oposición existía. La infraestructura para canalizarlo hacia algo nuevo faltaba. El país había cambiado, pero el camino seguía siendo incierto.
El miedo persistía en cada vecindario, pero la esperanza brillaba silenciosamente, imposible de extinguir. Un líder supremo estaba muerto. Su búnker fue destruido. El liderazgo en máxima alerta. A los ciudadanos se les dijo que tomaran el control de su destino, pero no existía un plan. 36 años construyendo una fortaleza, ascensores que tardaban 5 minutos, generales con los ojos vendados, centros de mando bajo escuelas de menores no lo habían salvado. Al final no fue suficiente. Irán ya había cambiado. La pregunta ahora era ¿quién, dentro o fuera, tenía la sabiduría, el coraje y la paciencia para moldear lo que vendría después? ¿Qué había dentro del búnker? El suelo no solo se abrió después del ataque, comenzó a revelar secretos. Días después, surgieron imágenes que mostraban lo que estaba oculto bajo Teherán. Lo que apareció en pantalla no parecía un búnker, parecía algo mucho más grande. Túneles amplios, cámaras reforzadas, secciones enteras construidas con un propósito. Este no era un lugar para esconderse, era un lugar diseñado para mantener el poder vivo bajo tierra. La estructura se extendía por varias manzanas en el centro de la ciudad. Corría silenciosamente bajo casas, escuelas y edificios médicos donde la vida normal continuaba en la superficie. En su núcleo se encontraba una sección fuertemente fortificada, enterrada profundamente bajo el centro médico Shahid Shohada. La profundidad por sí sola era asombrosa, alrededor de 40 a 50 metros bajo tierra, mucho más allá de cualquier cosa construida para una simple protección. Entrar no era obvio. Una entrada estaba oculta debajo de una estructura de estacionamiento a lo largo de la calle Wali Asr, dentro del área de Sheikh Hadi. En la superficie parecía ordinario. Los coches iban y venían. La gente pasaba sin pensarlo 2 veces, pero justo al lado había una escuela primaria de niñas, con otra escuela a poca distancia. Esa ubicación no era accidental. Hacía que el lugar fuera más difícil de atacar, más difícil de cuestionar. Combinaba el poder con la vida cotidiana también que nadie podía separar los dos. Otra entrada estaba más al norte, construida bajo un segundo complejo de estacionamiento cerca de una intersección concurrida. Ambas estructuras se abrieron al público años antes, presentadas como simples proyectos urbanos. Funcionarios asistieron a ceremonias, dieron discursos y siguieron adelante. Nadie mencionó lo que se había construido bajo sus pies, y cuanto más profundo ibas, más extraño se volvía. Dentro del complejo principal, el descenso por sí solo tomaba tiempo. Los ascensores bajaban tanto que llegar al fondo no era rápido. Esto no fue construido para estancias cortas o uso de emergencia. Fue construido para operar durante largos periodos sin volver a la superficie. Secciones del complejo seguían activas incluso después de que todo arriba hubiera sido destruido. Los sistemas seguían funcionando. Las habitaciones permanecieron ocupadas. El movimiento continuó en las sombras. Este no era solo el lugar donde Ali Khamenei se escondía del peligro. Este era el lugar donde el control estaba destinado a sobrevivir. Y cuanto más profundizaban los investigadores, más inquietante se volvía la imagen. 50 jets, 100 bombas. El búnker se destruye. Matar a Khamenei no terminó con la amenaza. Debajo de Teherán, su mundo oculto seguía vivo y seguía siendo peligroso. Después del 28 de febrero, los altos funcionarios sobrevivientes se trasladaron a los túneles, convirtiendo el refugio de Khamenei en el centro neurálgico de lo que quedaba de su régimen. Las comunicaciones zumbaban, las operaciones continuaban. El búnker ya no era solo un escondite, era un puesto de mando. Israel seguía observando. El 5 de marzo de 2026, las fuerzas de defensa de Israel atacaron de nuevo, esta vez más grande y más ruidoso. 50 aviones israelíes armados con más de 100 municiones se adentraron en la red subterránea que se extendía por varias manzanas de la ciudad. Unidades 8, 200 y 9900, los mismos equipos de inteligencia de señales y geoespacial que habían mapeado los túneles antes del primer ataque, proporcionaron los datos precisos. Nada se dejó al azar. Las armas utilizadas fueron rompebúnkeres diseñadas para atravesar concreto reforzado y capas de tierra antes de explotar. Las imágenes publicadas después mostraron un laberinto que se extendía bajo escuelas, hospitales y edificios residenciales. Fue descrito como una ciudad subterránea, un laberinto oculto que alguna vez prometió invencibilidad. Pero no se trataba solo de paredes y túneles, se trataba de las personas dentro. Los ataques estaban dirigidos a quienes operaban en la instalación. Los depósitos de combustible se incendiaron, enviando ríos de llamas por las calles de Teherán. El humo ahogaba el cielo. Lluvia negra y ácida caía sobre los vecindarios. Se les dijo a los residentes que permanecieran en el interior, cubrieran sus rostros con mascarillas y racionaran los suministros. Años de planificación, construcción y secreto se desmoronaron en horas. Los túneles que habían sido diseñados para resistir lo peor de una guerra mundial fueron destruidos. La estrategia de esconderse profundamente bajo tierra, de asumir invulnerabilidad, había fallado espectacularmente. No importa cuán ingenioso sea el diseño, no importa cuán fortificadas estén las paredes, ningún búnker puede sobrevivir cuando tu enemigo ya conoce todos sus secretos. El líder supremo puede haberse ido, pero su imperio oculto estaba demostrando cuán mortal puede ser un secreto y cuán rápidamente puede deshacerse. Y bajo los escombros, la historia de esa ciudad subterránea apenas comenzaba a desarrollarse. Lo que se encontró dentro conmocionaría al mundo y cambiaría a Teherán para siempre. El Drake Kersker Trey. Nadie se suponía que debía saber.
El miedo no comenzó con las explosiones. Ya se había apoderado mucho antes de que algo golpeara el suelo. Después del conflicto de 2025, algo en Ali Khamenei comenzó a cambiar. Dejó de aparecer como solía hacerlo. Las apariciones públicas se volvieron raras, luego casi inexistentes. Los discursos se ralentizaron. Finalmente eligió la distancia sobre la visibilidad y el control sobre la presencia. Pero esto no era solo precaución, fue mucho más allá de eso. Se trasladó profundamente bajo tierra a un búnker oculto bajo Teherán. No era un refugio básico construido para emergencias. Era una red compleja de túneles diseñada para confundir a cualquiera que intentara rastrearlo y protegerlo de amenazas provenientes de cualquier dirección. Cada parte de él fue construida con un objetivo en mente: mantenerlo oculto, sin importar el costo. Ni siquiera las personas más cercanas al poder confiaban en su ubicación. Los altos funcionarios eran recogidos en vehículos con vidrios polarizados y conducidos por la ciudad sin saber a dónde iban. Cuando se acercaron, las cosas se volvieron aún más controladas. Fueron vendados para la parte final del viaje y guiados a través de los túneles sin ver un solo giro. Para cuando llegaron a él, no tenían forma de saber cómo habían llegado allí. Uno de esos funcionarios era Ali Larijani, una figura importante con gran influencia dentro del sistema. Sin embargo, ni siquiera a él se le permitió saber dónde se escondía el líder supremo. Eso por sí solo mostraba cuán estrictamente estaba todo controlado. La estructura alrededor de Khamenei seguía funcionando, pero tenía que operar en torno a su ausencia. Su hijo, Mojtaba Khamenei, manejaba la comunicación con figuras clave. Otro hijo, Masoud Khamenei, manejaba los asuntos cotidianos que mantenían el sistema en funcionamiento. Se convirtieron en el vínculo entre un gobierno visible y un líder que había elegido permanecer fuera de la vista. Mientras tanto, Khamenei permanecía oculto, aislado del mundo exterior, confiando en capas de seguridad y secreto para mantenerse protegido. Desde su posición, probablemente se sentía controlado, incluso seguro, pero esa sensación de control comenzaba a desvanecerse, aunque él aún no lo veía. La CIA estuvo observando durante meses. Esconderse bajo tierra no era suficiente. Alguien tenía que seguir al propio hombre. Mientras la inteligencia israelí mapeaba túneles y entradas, otra operación tenía sus ojos puestos en Ali Khamenei. Cada rutina, cada hábito, cada pequeño movimiento fue rastreado, estudiado y registrado. Meses de vigilancia se convirtieron en patrones, y los patrones se convirtieron en previsibilidad. El objetivo no era solo localizarlo, era entenderlo. Observaron dónde vivía, con quién se reunía y cómo se comunicaba. Se centraron en la pregunta que todos temían: ¿a dónde se retiraría si el peligro llamara a la puerta? La operación no estaba persiguiendo a un hombre, estaba tratando de modelar una mente. Luego llegó la oportunidad que habían estado esperando. Una rara ocasión, una reunión de alto nivel con los principales líderes políticos y militares de Irán, todos reunidos en un solo lugar, presidida por el propio Khamenei. Durante años, tales reuniones eran casi inauditas, pero ahora todo se alineó. El detalle crucial: Khamenei se sentía más seguro durante el día. No estaba en los niveles más profundos y fortificados de su búnker, estaba en sus oficinas, sobre el suelo, rodeado de sus generales. El objetivo perfecto. La inteligencia indicaba que esperar no era una opción. La oportunidad desaparecería si dudaban. Se tomó la decisión de adelantar la operación, acelerando meses de planificación para atacar mientras el objetivo estaba vulnerable. El tiempo se volvió crucial. La operación no fue apresurada, fue el resultado de una observación cuidadosa y calculada. Durante semanas, los analistas habían observado, seguido y refinado cada detalle. Cada salida, cada rutina, cada movimiento había sido estudiado. Y el 28 de febrero, en las primeras horas, todo se unió. A las 6 de la mañana, los jets israelíes estaban en el aire. No actuaban por conjeturas, actuaban sobre meses de precisión. El hombre que había controlado todo en la superficie ahora no tenía control sobre lo que venía del cielo. Cada segundo contaba, cada movimiento había sido anticipado. Y el momento de la verdad estaba a punto de revelarse. Este era el punto de inflexión, el momento en que el secreto se encontraba con la estrategia y el cazado se volvía vulnerable a plena luz del día. Si has llegado hasta aquí, por favor dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. El vacío de poder. ¿Quién gobierna Irán ahora? Irán había pasado 47 años preparándose para guerras, sanciones y levantamientos. Planificar la muerte de su líder supremo no era uno de ellos. Cuando Ali Khamenei murió, no había un sucesor oficialmente designado. El cargo de vicepresidente del líder supremo había sido abolido hace décadas, y el proceso constitucional para elegir un nuevo líder nunca se había aprobado bajo condiciones de emergencia. Bombas cayendo, el gobierno en apuros y las calles tensas. El primer movimiento del régimen fue un consejo interino. 3 nombres aparecieron, elegidos más por apariencia que por efectividad. El presidente Masoud Pezeshkian, un moderado, el jefe del Poder Judicial de línea dura, Gholam Hossein Mohseni Ejei,
y el clérigo senior Alireza Arafi, quien dirigía el sistema de seminarios de Irán. Era una exhibición para convencer al mundo de que la República Islámica aún funcionaba, incluso mientras el caos reinaba bajo la superficie. Mientras tanto, el IRGC exigió una decisión rápida. Para el 3 de marzo, los informes afirmaban que estaban en las etapas finales de seleccionar un líder permanente. El 8 de marzo, la asamblea de expertos lo anunció. Mojtaba Khamenei, el segundo hijo de 56 años del difunto líder supremo, era ahora el nuevo líder supremo de Irán. La elección provocó indignación. Internacionalmente, fue calificado como inaceptable. Dentro de Irán, la gente protestó desde sus ventanas, gritando su nombre con odio. Las fuerzas de defensa de Israel advirtieron que cualquier sucesor que continuara con la agenda del régimen sería tratado como un objetivo. Mojtaba no era un reformista, era un extremista con estrechas conexiones con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia Basish. Cables diplomáticos de Estados Unidos una vez lo llamaron el poder detrás de las túnicas. Sancionado en 2019 por avanzar las ambiciones regionales de su padre, su ascenso fue continuidad, miedo y disciplina interna, exactamente lo que el régimen necesitaba para sobrevivir. Pero aquí está el giro. Para cuando fue nombrado líder supremo, Mojtaba había desaparecido. Semanas después, no había aparecido públicamente, ni una sola vez. Las agencias de inteligencia estaban observando, rastreando cada señal, tratando de averiguar si realmente estaba al mando o herido. El hombre destinado a mantener a Irán unido era un fantasma, silencioso, invisible, planteando más preguntas que respuestas. La nación tenía un nuevo líder supremo, pero nadie sabía si era real, estaba vivo o preparado. Esa incertidumbre estaba a punto de alimentar el próximo capítulo de caos. Décadas de secreto, túneles y generales con los ojos vendados no pudieron protegerlo. Khamenei se ha ido, su búnker destruido, e Irán es una nación transformada de la noche a la mañana. El caos, el miedo y la oportunidad chocan mientras el mundo observa. El futuro está por escribirse y cada movimiento ahora importa. Una cosa está clara, la era del poder intocable ha terminado y el próximo capítulo será mortal, impredecible y fascinante.